Buenos días a todos. Como ya lo, como ya me presentaron, omitiré un poquito la parte del currículum. Mi nombre es Fabián Flores. Estuve con ustedes acompañándolos en la sesión que dimos sobre el marco legal de SFDI 3.3. El objetivo de esta reunión era platicarles un poquito cómo cómo estamos visualizando el proceso de transición para los clientes de Shamai. Ahora sí, enfocándonos un poquito a lo que es la práctica de Business One. Entonces, bueno, me gustaría iniciar mostrándoles la agenda en un segundo. Muy bien. Tenemos la situación actual de CFDI 3.3. Vamos a platicar sobre las variantes de facturación de lo que nosotros vemos que tenemos implementado con todos y cada uno de ustedes. Vamos a platicar un poquito sobre la versión 9.2 en parche 9, porque la estamos mencionando. Vamos a revisar los escenarios que se estarían cubriendo inicialmente para el tema de facturación. Vamos a revisar con un poquito más de detalle el impacto que tiene el complemento de pagos en lo que es FDI 3.3 y consideraciones que queremos transmitirles como parte de esta transición. Muy bien, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que el CFDI 3.3 va a comenzar a ser obligatorio para todos los contribuyentes el 1 de diciembre de este año. En este momento estamos en el lapsus que se le llama de transición, donde convive el esquema 3.2 con el esquema 3.3. La diferencia fundamental puede dividirse en dos grandes rubros. Por un lado tenemos la homologación de los catálogos que hemos mencionado, a los que deberemos alinear pues todo lo que son, ahora sí, nuestros datos maestros de socios de negocio, de artículos, para, bueno, alinearnos a estos cerca de 20 catálogos que el SAT está publicando. Pero eso no es la parte complicada del asunto. Dentro de todo este proceso de transición, el SAT está implementando la obligación de timbrar todo lo que son los pagos recibidos. Sabemos que el pago recibido en Business One pues, es un recibo por el pago total o parcial de N cantidad de facturas, donde asociamos estas facturas tanto al pago como a notas de crédito o anticipos. Ahora el requerimiento del SAT, pues bueno, es que cada que se registre, bueno, no cada que se registre, por cada pago que se registre debe identificarse un timbre equivalente al de timbre de facturación, pero distinto en su concepción. ¿Sale? Actualmente el SAT está manejando que estos pagos recibidos deberían timbrarse en lo individual o también podrían acumularse todos los del mes por cada uno de los receptores del pago y podríamos hacer como una especie de timbrado global. Y global me refiero a por todos los pagos que haya recibido de un socio de negocios. ¿Sale? Esta es la parte compleja de la transición a CFDI 3.3. No es tanto el tema de la alineación de catálogos. Sin embargo, al día de hoy, el SAT sigue modificando estos catálogos y las guías de llenado porque no se ha cubierto la totalidad de variantes o escenarios de facturación o de cobro que normalmente se manejan en México. Entonces, no tenemos una versión definitiva o final sobre la cual podamos estar pensando que todo este universo de modalidades de cobro va a estar cubierta. Le puse como situación actual al 14 de junio porque, bueno, incluso se está pensando en actualizar nuevamente el catálogo de servicios y productos, adicionando algunos o eliminando algunas partidas. ¿Sale? Entonces, de aquí a diciembre, esta mecánica va a continuar. Por eso comentábamos la sesión pasada la importancia de que estuviéramos atentos a las guías de llenado y a los catálogos que se van publicando. Entonces, este es nuestro primer gran escollo. Este proceso de maduración que aún no termina. Debido a esto, a estos cambios en los criterios de cobranza o de facturación, incluso los packs
no han liberado ambientes de producción. Algunos, como los más grandes, como lo que es EDICOM, tienen ambientes de pruebas, sí, pero tampoco están cubriendo la totalidad de variantes. Existen ya, como ustedes saben, como parte del proceso de transición para el PAC, se está convirtiendo en una especie de validador. Valida que los montos de los documentos no excedan ciertos topes legales. Para moneda extranjera valida que la variación de tipo de cambio no exceda los parámetros que marca el SAT. Ahorita entra nuevamente el tema del proceso de timbrado de pagos recibidos. Entonces, tienen mucho que hacer, lo están haciendo, pero debido a la complejidad del cambio, aún no se ha terminado. ¿Sale? Menciono EDICOM porque es un PAC importante y que está muy apegado a estos talleres o a dar seguimiento a estos temas que el SAT ve directamente con los PACs. En nuestro caso particular, que trabajamos con NTLink, pues NTLink todavía está en el proceso de definición de cómo funcionaría el convertidor y cómo incorporar este tema de pagos recibidos. ¿Sale? Tercer punto, el PAC no está listo, el SAT sigue divagando sobre cómo hacer las cosas. Por el lado de SAP, han estado estabilizando el producto. Ahorita se liberó el parche 8 el 26 de mayo, pero el 26 de mayo no soporta totalmente tampoco los escenarios de factura electrónica. Podríamos, en algún caso optimista, a lo mejor timbrar algunas facturas, pero no están definidos los mapeos de campos, los pagos recibidos no están funcionando para efectos de timbrado, entonces no es operable todavía la solución. ¿Sale? Estos tres actores de este proceso pues aún están en ese periodo de maduración. Dentro de lo que son los clientes de Shamai, los hemos agrupado en 4 grandes grupos. El primer grupo es aquellos clientes que facturan con un add-on. Un add-on sabemos que es una especie de programita que se incrusta en Business One, no es NTLink. Y bueno, este programita muchas veces sirve para hacer la captura de los datos fiscales, genera el proceso de timbrado, genera el PDF, el XML, lo manda por correo y bueno, genera las adendas, ¿no? Muchas veces para los add-ons no instalan realmente muchos componentes en el ERP. Toda esta gestión de catálogos y conceptos lo hacen a través de la propia interfaz del programa. Entonces, para estos clientes necesitan acercarse con el proveedor de la solución de factura electrónica y revisar con ellos cómo está el tema de catálogos, cómo está el tema del complemento de pagos, cómo se va a gestionar esta parte, la transición o la conversión de las adendas a la versión 3.3 y qué versión de Business One es la que van a estar soportando con esta actualización. ¿Sale? Como les digo, NTLink no lo metí en este rubro porque ellos funcionan de una forma diferente. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son aquellos clientes que no timbran realmente ni por add-on, ni con NTLink, ni con solución nativa. Esto es, son clientes que usualmente pidieron en su momento que se generara un TXT principalmente. Y ese TXT lo toma un tercero y lo timbra y procesa todo lo que ya sabemos. Bueno, con estas personas que tienen desarrollos para generar estos TXT, deben revisar con el proveedor cómo va a quedar el diccionario de datos, cómo se va a incorporar el tema del complemento de pagos y cómo se van a estar manejando las adendas. Normalmente con estos usuarios, la parte que hace Shamai eventualmente es el desarrollo del TXT y bueno, ellos estarán forzados a migrar con la versión 9.2 parche 9, por lo que mencionaremos en unos momentos. El tercer grupo de clientes son aquellos que timbran con NTLink. NTLink está desarrollando, pues ya saben, ese programita que se llama el convertidor de TXT, que lo genera el XML y lo envía por correo. Bueno, NTLink en ese punto está actualizando ese componente. Nosotros, como Shamai, normalmente les proporcionaremos el instalador ya actualizado y los apoyaremos en el proceso de migración. Pero ojo,
para que esto funcione, también deberán actualizarse a la versión 9 de la versión 9.2. El último grupo de clientes que tenemos son aquellos que tienen solución nativa. Utilizan B1IF, timbran con Edicom, Levicom principalmente. Y ellos, pues, para ellos, más bien, SAP va a proporcionar el escenario de facturación actualizado también en el parche 9. La pregunta común, que incluso podría abarcar al tema de la gente que timbra mediante un add-on, es ¿por qué tenemos que actualizar a Business One versión 9.2 PL9? Y bueno, primer punto, los catálogos del SAT van a estar incluidos en la versión 9.2 parche 9. Van a estar la mayoría. Entonces, mucha de la programación que se haga va a consultar o va a extraer los catálogos de las tablas del propio Business One. Para efectos de la actualización de estos campos, SAP está pensando que pueden actualizarse manualmente o eventualmente que se pueden actualizar ya sea mediante un parche o mediante el data transfer. Como les decía, sé que los catálogos son algo complicado, pero realmente el tema aquí es la incorporación del timbrado al pago recibido. El timbrado al pago recibido implica una lógica de negocio potencialmente diferente, ¿sale? ¿Por qué? Porque como el pago toma características de una factura electrónica, ya no va a ser un tema, digamos, tan trivial, eventualmente registrar un pago no identificado, ¿no? Eventualmente sí habrá cierto plazo para poder timbrarlo, pero al final deberá efectuarse ese timbrado. Y para poder tener ese timbrado es necesario, como les decía, cambiar la lógica de negocio y a nivel interno es crear nuevas ventanas, nuevos catálogos y nueva programación para que desde el pago recibido sea posible timbrar. Esos cambios que menciono de la arquitectura para soportar este documento electrónico nuevo solo estarán disponibles en este parche. Los escenarios que va a cubrir la facturación, o que cubre actualmente la facturación, yo ya la he manejado en ambientes de prueba, son el timbrado de facturas de tipo artículo, el timbrado de notas de crédito también de tipo artículo, timbrado de anticipos de tipo artículo. Esto es normal, obviamente solo sería en la versión 3.3, ya lo han manejado. Lo nuevo es el timbrado de pagos recibidos, el timbrado de un pago cuando se hace una reconciliación manual y eventualmente una ventana para mantener la trazabilidad, o sea, los documentos relacionados que pide el SAT en procesos de pago en parcialidades. En estos casos, cuando se hace un pago diferido, el SAT está exigiendo que en el pago se relacionen todos los UIDs de los documentos que se involucran en ese proceso comercial. Léase, si estoy aplicando una nota de crédito a la factura, en el pago recibido debería venir el UID de la factura, el UID de la nota de crédito que apliqué. Y bueno, el propio pago recibido tendría un UID. Si aplico un pago complementario, ahí el criterio de la autoridad eventualmente sería, pues quiero ver los UIDs de todos los documentos relacionados con ese pago en particular. Ahora, el complemento de pagos se genera al registrar un pago recibido. Los pagos recibidos ya también podrán ser configurados como series digitales. Los que han configurado CFDI con nosotros han visto que eventualmente se define una serie digital y sobre esa se muestra una ventanita de timbrado y bueno, en esa se graba el UID, ¿no? En los casos que se reconcilia manualmente pago contra una factura, el pago se timbra hasta el momento en que se reconcilia. Esto es en los casos que se registra un pago, no se identifica la factura y después como parte del proceso administrativo se identifica qué factura fue y bueno, se procede a efectuar el timbrado.
El complemento de pagos también identifica los emisores y receptores. Se enumeran las facturas que han sido pagadas total o parcialmente mediante su ID, lo que les comentaba, esa trazabilidad no debe perderse. Y bueno, identificar plenamente la forma en que fue recibido el pago, es decir, el complemento de pagos debe traer todos los datos bancarios de la cuenta origen y destino a la cual se está moviendo el dinero. Y bueno, también permite relacionar los momentos de causación de IVA entre el N número de pagos y el N número de facturas que se están reconciliando. La solución nativa, aquí esto se los voy a mostrar, la ventana de complemento de pagos se alimenta de esto. Este es un pago recibido estándar. Tenemos una ficha de documento electrónico y ahí se ve el SPP o el archivo de mapeo, la forma de pago, que también debe definirse para el pago recibido, y a partir de aquí en el número de documento electrónico eventualmente se guardaría el UID. Me queda claro que aquí las ventanas pueden cambiar. Este solo es un ejemplo basándonos en la solución nativa sobre las adaptaciones que se requieren funcionales. ¿Sale? En un documento de complemento de pagos, lo que podemos observar aquí en este documento timbrado es en el detalle, donde dice documento relacionado, ya vienen los importes, el método de pago de cada documento y el UID. Formas de pago, moneda y bueno, todos los datos que solemos encontrar en un documento electrónico. ¿Sale? De todo esto se desprenden algunos comentarios que queremos transmitirles. Tenemos los casos en los que la factura de tipo servicios ya no se podrá timbrar como tal. Entonces, se deberán crear datos maestros de todos los servicios de venta. Esto es para la gente que todavía llega a timbrar facturas de tipo servicio, o sea, indicando la cuenta contable y llenando los datos, debido a que ya la partida nos exige la unidad de medida, eventualmente el descuento, el código de producto o servicio. La posición es de que ustedes pues tengan ya todos sus servicios dados de alta como maestros. Las unidades de medida pueden ser un problema porque los que han revisado el catálogo del SAT verán que son cientos de unidades de medida. Y esos códigos, los códigos con los que les identifica el catálogo pueden no ser muy descriptivos para la gente de logística. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tengo, no sé, el litro tiene un código LTR, el kilómetro tiene un código KMT, pulgada tiene un código INH, o sea, estos ejemplos son relativamente sencillos, pero si han revisado el catálogo tenemos algunos que son E22, E23, H1, H2, entonces se hace un poco, a nivel operativo, a lo mejor esos códigos de unidades de medida pueden ser poco claros, ¿no? Hasta que uno esté muy familiarizado con ellos. Los usuarios de facturación ya tienen que distinguir conceptos fiscales para emitir la factura, más allá de lo que tiene el CFDI 3.2. Por ejemplo, identificar el uso del CFDI, la relación de documentos, el tipo de parcialidad o métodos y formas de pago. La captura de la factura electrónica se va a hacer un poco más compleja. ¿Sale? Los pagos recibidos también, por lo que comentábamos del proceso de timbrado. Entonces sí va a haber algunos conceptos como relación también de documentos fiscalmente relevantes, series digitales, que el usuario que genera el pago recibido tendrá que tener presente. Entonces, bueno, ya les hemos mencionado mucho desde la sesión pasada que es muy necesario identificar plenamente códigos de grupos y servicios y unidades de medida en los datos maestros de socio de negocios. ¿Sale? Este es un trabajo que les comentamos, se puede comenzar a hacer una vez que eventualmente esté liberado la actualización, entonces ya podrá con más confianza volcarse al RP y comenzar a probar. El punto 6 es lo mismo que mencionábamos, proceso de pagos es un tema importante y es tan importante como la emisión de la factura electrónica. Entonces, prácticas como registros de movimientos bancarios en pólizas de diario
o registro de documentos con socios de negocio no identificados debe ser revalorado, ¿sí? Porque ya eventualmente puede llevar un proceso de timbrado o la creación de notas de crédito para compensar movimientos que se cancelen. Ahora, ¿qué les recomendamos de cara a todo esto? Los usuarios de facturación y bancos deben estudiar muy bien las guías de llenado y facturación emitidas por el SAT. En esas guías de llenado vienen los criterios bajo los cuales debe seleccionarse una opción u otra. Entonces, todos nuestros facturistas o nuestros usuarios que se encargan del registro de identificación de cartera y registro de pagos recibidos deben de tener muy presentes esos criterios, porque ahí les van a decir qué escenario se ocupa o cuál es el ideal para el SAT, ¿no? Ahora, ojo con esto también es importante. El volumen de operaciones que se deben soportar se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ahora el monitor de documentos electrónicos o nuestros reportes van a ser mucho más extensos porque hay mucho más documentos timbrados que procesar. Toda esta información adicional, naturalmente, pues va a implicar mayor tráfico de Internet, eventualmente mayor espacio en las bases de datos. Entonces, en algunos casos, podrían incrementarse los requerimientos de hardware o de conectividad. No podemos generalizar aquí, porque cada uno de ustedes tiene escenarios diferentes. Lo que queremos hacer es revisar con ustedes los requerimientos de cada uno para poder identificar qué puntos son los que tenemos que atacar. En la presentación borrador que tenía, que creo que omití aquí, no les di la fecha en la que esperábamos empezar a trabajar con esto. Ah, estaba en este punto, en esta lámina. El parche, actualmente se liberó el parche 8, como les decía, está incompleto. Si hay catálogos, sí. En teoría podría timbrar en 3.3, sí, en ambiente de pruebas, pero había que alinear el pack. No trae mapeos, hay que generarlos. Pero esperamos todavía un par de actualizaciones antes de la publicación del parche 9. El parche 9 está pensando en salir en agosto. Lo que SAP no aclara es si el día primero o el día último. Entonces, yo creo que lo más sensato es pensar que a principios de septiembre tendríamos ya una solución más madura y que eventualmente sea en septiembre cuando empiece un proceso como tal de migración a este esquema de CFDI 3.3. Este es el mensaje que queríamos transmitirles. Esta primeros pasos para migrar me la robé de la sesión pasada que tuvimos. Solo era para enfatizar un poquito, ¿no? Sabemos que a lo mejor no podemos timbrar todavía el CFDI, pero sí podemos seguir avanzando en estos trabajos sin perder el detalle de que el SAT puede hacer algún cambio en alguno de los datos del catálogo. Y bueno, me gustaría que abriéramos ya la sesión de preguntas para poder escuchar sus comentarios y bueno, poder retroalimentarlos. Por favor, en el chat, como la vez pasada, levanten su manita para identificar quién desea hacer alguna pregunta.
Muy bien, tenemos a Dolores Araujo. Por favor, si nos comparte su comentario. Una pregunta. Para los pagos recibidos, entiendo que se tienen que timbrar, es lo nuevo, ¿no? Pero de todas mis facturas de contado demostrador, ¿también debo de timbrar esos pagos que recibo en el momento? Hay la guía de llenado menciona de que cuando la factura se paga en el momento, no se anexa el complemento de pago como tal. Este tema parece ser que está pensado para el pago en cuotas o parcialidades. Ok. Entonces sería por nada más por las ventas a crédito. El SAT no maneja propiamente el concepto de crédito, pero Ajá. sí, o sea, coloquialmente sí sería en el caso de que en el momento de emisión de la factura no se liquidara. Ah, Al menos ok. digo, así está mencionado en la guía de llenado, ¿no? Como les decía, sí es importante que pues, estudiarla, porque sí están un poquito grandes. Hay una guía de llenado de factura electrónica y una guía de llenado del complemento de pagos, donde se manejan estos supuestos del pago en el momento o de inmediato, pago en moneda extranjera y cuestiones relacionadas. Ok. Mencionabas otra cosa con respecto a los pagos que, bueno, por ejemplo, si tengo un depósito que no tengo identificado, ahí decías que sí es importante, bueno, Hay que que, valorarlo. ah, Miren, la disposición actual lo que nos menciona es que el contribuyente tiene 10 días después de cierre, 10 días naturales posteriores para identificar el movimiento. Bajo ese supuesto, bueno, también se menciona que igual y el timbrado puede ser global, masivo, por socio de negocios y por mes. La verdad es que SAP todavía no está considerando hacerlo masivo, o sea, de que usted acumule todos los pagos recibidos del cliente y los timbre a fin de mes, ¿no? Ese escenario no nos lo han mencionado. Pero lo que sí es, si durante el mes se puede estar registrando este tipo de movimientos no identificados, pero antes de 10 días naturales posteriores al cierre, sí deberían ser reconocidos y timbrados adecuadamente. Entonces, no es de que inmediatamente identifiquemos el pago. Lo que no podemos tener es un fondo infinito de movimientos no identificados que se quedan ahí por meses, ¿no? ok, Pero sí hay que valorarlo, hay que ver que ya, sé que ya casi nadie lo hace, pero todavía llega a haber como que movimientos ahí atorados en conciliación por varios meses, ¿no? La verdad es que eso debe, o el objetivo del SAT es que desaparezca, ¿no? Y que se identifiquen los movimientos bancarios en el mes por contribuyente. ok, gracias. Por nada. Vamos a ver. Tenemos, tenemos a Richard Moller, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Mira, te explico. Actualmente yo estoy facturando con NetLink, Sí. pero la verdad no sé cuál sería mi siguiente paso respecto a este tema. Ok. Para Sí, bueno, dime. Sí. No, no, sería un poquito bajito. Como les decía, si es NT-Link, lo que necesitamos que nos ayuden a identificar, y es algo que vamos a revisar con ustedes, es nosotros eventualmente proveeremos la actualización de NT-Link. Ustedes deben de sopesar el tema de la actualización a la versión que les comento, la 9.2 PL9, la cual, pues como les decía, vamos a pensar, ¿no? Sale en septiembre. Vamos a revisar con ustedes porque a pesar de que están con NT-Link, algunos tienen adecuaciones en el tratamiento de las partidas que deben de evaluarse. Algunos tienen adendas, algunos tienen complementos. Lo que queremos es, para los que están con NT-Link, inventariar el tipo de práctica que llevan a cabo para que la transición sea transparente. Te voy a interrumpir tantito. Yo tengo varios datos maestros, que por ejemplo tengo varias bobinas, pero unas no tienen
vaya, yo las compro en par, pero a veces las vendo en unidades. Sí, Algunos artículos no tienen correspondiente su unidad de medida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no están editadas o todavía no están en los datos maestros, todavía no están identificadas con su unidad de medida, aparecen como manual o para editables, vaya. sí. Va a ser necesario que yo empiece a editar todo eso, a posicionar o a Es, identificar todos esos artículos. es una muy buena pregunta, porque cuando uno tiene un grupo de artículos de forma manual, el sistema no permite mucha edición. Lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que no los he editado porque no los he usado. Hasta Ah, comprendo. mis proveedores me dicen, te paso la lista y yo la cargo. Pero me pasan la lista completa de los artículos y muchos artículos no los he usado. Eh, por eso la pregunta, vaya. Sí, no hay problema, pero es una buena pregunta, porque muchos de ustedes no tienen una configuración avanzada de grupos de unidades de medida. El sistema tiene la posibilidad de hacer conversiones al vuelo y presentar datos como códigos de barras o precios o unidades de empaque diferentes que se seleccionan durante el proceso de venta. ¿Sale? Pensando en aquellos que no tienen una configuración de ese tipo, el grupo de unidades de medida manual es un poco inflexible actualmente. ¿Sale? Y para cambiar la unidad de medida, muchas veces el sistema exige que primero se saque el inventario, lo cual no queremos que hagan. ¿Sale? Parte de los ajustes que va a hacer SAP es que si ustedes tienen definido una serie manual, completen solo el nombre de la unidad de medida de la unidad de venta y la factura electrónica eventualmente tome ese código. Eso evitaría que tuvieran que hacer una conversión extraña o que muevan todo el inventario con tal de modificar el maestro. Lo que sí es necesario, como les decía, es de que en el grupo de unidad de venta, yo creo que eso sería una sesión que pudiéramos eventualmente tener, pues ya se asigne este nombre o código más bien de la unidad de medida en base al criterio del SAT. O sea, se va a tener que hacer. La forma es lo que buscamos es la forma menos compleja de hacerlo, ¿no? Por eso es que. Pero sí, eventualmente me temo que sí tendrán que alinearse a esto. Y a lo mejor no lo tienen en el esquema actual, pero para CFDI 3.3 ya hay un catálogo específico de unidades. Y entonces tendrá que ser el que adopten. Ok, entiendo. Muchísimas gracias. Por nada. Tenemos a Yasmín Jessica Santiago, por favor. Yasmín, ¿te escuchamos? ¿Tu pregunta? Si no funciona su micrófono, si nos la manda por chat, trataremos de plantearla. Ah, Anabel Ortiz, por favor. En el mismo caso, si tiene problemas con el audio, por favor, escríbanos en el chat su duda. Ok, voy a leer las preguntas en el orden en el que están en el sistema. Me dicen, ¿a partir de cuándo será obligatoria la implementación de CFDI 3.3? A partir del 1 de diciembre. Por ahora pueden seguir facturando en CFDI 3.2. Aquí, bueno, Richard Moller, ya la leímos, con NT Link, como les decía, vamos a ponernos en contacto para revisar los casos específicos, pero realmente ustedes tendrán que migrarse a 9.2 Parche 9 y en nosotros proveer la actualización del componente una vez que el pack la libere. Nos mandará nuevamente el material. Sí, la sesión se está grabando, les vamos a mandar la presentación y bueno, de todas maneras podrían revisarla en YouTube. Del audio, me temo que no sé,
si pudiera revisar la sesión grabada, porque no sé qué parte se pudo haber perdido. Las presentaciones anteriores, de hecho esta es la segunda, entonces, ok, van a mandar los links de las sesiones en el mismo correo para aquellos que no hayan podido ver la anterior. La actualización tendría costo. La verdad es que yo estoy planteando el punto de vista de consultoría. Yo creo que ahí la pregunta tendría que ser directamente con el centro de soporte o con su ejecutivo. Sí, me temo que aquí nada más estamos viendo el tema del parche. Dice, la unidad de medida está capturada manualmente. Esta actualización de SAP nos permite seleccionar una opción o se realizará manualmente en caso de modificarse. Es como lo que comentaba, la unidad de medida cuando está definida en manual, el usuario sí podrá modificarla. Si ustedes tratan de hacerlo en el parche 8, probablemente no les deje cambiar el código cuando está definida en manual. ¿Sale? Parte de lo que se está buscando con SAP es que si la serie es manual, entonces me permita leer, como les decía, la unidad de medida de la unidad de venta, porque al fin y al cabo son ventas. Pero esta funcionalidad eventualmente se vería en el parche 9. Y bueno, la idea, yo creo que ahí sería, ya que se apaga la corrección, entonces, pues por data transfer, hacer la actualización para que sea menos problemático, ¿no? Los que trabajamos con EDICOM y facturación activa de SAP, ¿qué tan compleja será la migración? Y Shamai, ¿qué alcance apoya al cliente para la implementación? Le puedo comentar que los que están con EDICOM con facturación activa tienen que migrar a 9.2 parche 9. Es inevitable, yo creo que en todos los casos, debido a este cambio de funcionalidad. El tema de hasta dónde va a apoyar Shamai, como les decía, me temo que no soy el más idóneo para contestar porque no conozco cada contrato de servicio y cada uno de sus ambientes, entonces les pediría que se acercaran con centro de soporte o bien con su ejecutivo. La presentación, sí la vamos a compartir. Dice, si recibo un anticipo, ¿tendré que timbrar el anticipo, la factura y la reconciliación? No, ojo, bueno, depende del escenario. El pago a cuenta como tal, como verán, ya no nos va a servir, digo, de cara con el SAP, con el SAT. Si hago un pago a cuenta, pero no identifico la factura, el pago no se timbraría. Pero eventualmente, cuando lo asocie con la factura, debería tener ya un timbrado. Bajo esta premisa es cómo registran los anticipos. Si es a través de una factura de anticipo, pues esa va timbrada, es un documento fiscal. Si ustedes usan si utilizan la opción de pago a cuenta sin vincularlo con factura por temas de IVA, entonces me temo que ahí la única opción posible es la reconciliación manual para timbrarla o en algún momento, ya que se identifique bien la transacción, cancelar ese pago recibido no fiscal y convertirlo en un pago recibido fiscalmente relevante. Si estoy generando un TXT, ¿se recomienda crear campos de usuario de una vez o esperar a la versión 9.2 PL9? Esta es una buena pregunta. Lo que estamos recomendando es subirse a parche 2 PL9 porque los catálogos ya vienen en el parche. Sí se podría montar todo un esquema de tablas y campos, pero está el tema de las actualizaciones. En los casos que haya algún cambio fiscal relevante, tendré que volverse a enseñar la lógica de todas esas tablas y campos. Como lo que estamos buscando es apegarnos al estándar, sí debería hacer la actualización. Adicionalmente, toda la lógica del pago recibido, timbrable, no timbrable y todo eso, no está disponible a través de solo crear la tabla y el campo. O sea, hay una lógica ahí de
conciliación que hay que considerar. Actualmente timbramos con Edicom, utilizamos SAP 91PL8. Mi paso siguiente es actualizar 92 parche 9, sí. Sí, la versión 9.1 ya no tendrá actualización para este tema de facturación electrónica. ¿Cómo se tiene contemplada la cancelación de un pago recibido? Aquí hay dos criterios. Por un lado, es lo que SAP Business One nos permite hacer, como cancelar el pago recibido como tal. Otro tema es cómo se manejará el pago recibido desde un punto de vista fiscal, o sea, la cancelación del timbre del pago recibido. El SAT lo que está requiriendo es, digo, el SAT no conoce Business One, no conoce nuestros procesos, y bueno, la verdad es que en una sesión dijo pues que tampoco le interesaba aprender, ¿no? Lo que está manejando mucho es el criterio de si ya se generó un pago electrónico, se vinculó con una factura electrónica, se tiene que generar una nota de crédito electrónica para anular el efecto del pago recibido. Ese es un supuesto. Otro supuesto consistiría en que si existe algún error en algún dato del pago, se genera un timbre sustituto, pero no se cancela la operación. En estos timbrados sustitutos o de reemplazo se hace una vinculación con el pago recibido original. ¿Sale? No es que se cancele y se genere otro pago, se corrige el pago y se vuelve a timbrar. Aquí es donde choca un poco el tema funcional de Business One con el criterio del SAT, ¿no? Para ellos es muy fácil estar manejando todo a través de notas de crédito o de sustituciones, pero conforme se madure la solución, estos casos particulares de cancelación o de sustitución se irán mejorando. Enviar aviso cuando esté liberado el parche 9. Sí, de esas tareas se encarga Centro de Soporte, como les decía, esperamos que sea en agosto, pero pues el criterio prudencial nos dice, pues considera a finales de agosto o principios de septiembre, ¿no? Para empezar a hacerla. Pero sí, me queda claro, serán notificados en su momento cuando salga para comenzar esta transición, porque al final nos quedarían 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, para llevar a cabo todo el proceso de actualización. Tenemos aquí una manita levantada con Brígido González, por favor, no sé si nos pueda compartir su pregunta. No sé si ya la contestamos por chat, pero si no, por favor, plantéenosla nuevamente y revisamos ahorita para comentarla. Tengo aquí una manita de Ulises Balam. Ok, si no, pues por el chat, por favor. ¿Nos escuchas, Ulises? Sí, ya hice la pregunta, es referente a la versión que tenemos actualmente, la versión 9.1 PL8. De acuerdo. Gracias. Gracias.
Alejandro Reyes, por favor. O Alejandro Horta. Ok. Revisen. Gracias, ya le había preguntado en chat. Gracias. Alejandro, bueno, aquí nos preguntan el costo de actualización y del BDMT Link. Como les decía, no vamos a ver, no puedo ver costos, mi función es de consultoría, pero con gusto acérquense a su ejecutivo o al centro de soporte para que revisen estos casos particulares. En HANA, ok, esta es una buena pregunta. La mejora es para las dos bases de datos, o sea, tanto SQL como HANA caen en los mismos supuestos que hemos mencionado. También será necesario eventualmente irse a la versión 9.2, parche 9. Aquí nos preguntan, ¿tenemos timbrado nativo y el pack Sericom? Actualmente tenemos tablas que ustedes nos crearon, por ejemplo, forma de pago, parámetros de plan de cuenta. Veo algunas de contabilidad electrónica, ese es otro tema, pero las tablas se van a reemplazar con los catálogos nuevos, sí. Todo va a estar mapeado, bueno, todo en cuanto existe el campo, ¿no? Bueno, la tabla de sistema, si existe algún catálogo que sea muy pequeñito, por ejemplo, no sé, el catálogo de pedimentos aduanales solo tiene código de pedimento aduanal A1, ¿no? En esos supuestos, igual y no van a crear el catálogo por un solo concepto, entonces nosotros crearíamos la tabla o la relación en los sistemas de facturación para que reconozca estos campos. Pero son pocos casos. Por ejemplo, les puedo mencionar que no tenían contemplado la tabla de condición de pago, ahí se reconocen tres, es pago en una sola exhibición, que es prácticamente el pago inmediato, el pago en parcialidades con un pago inicial, este es como que el pago en abonos pero con enganche, y una figura que es pagos diferidos o parcialidades, que es el que conocemos de toda la vida. Entonces son tres conceptos. No estoy seguro, o al menos en la versión que vimos, no existía el catálogo porque solo eran tres conceptos. En esos supuestos, pues nosotros crearíamos la tabla y campos, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, en el tema de unidad de medida, con el cambio en HANA, como les decía, la plataforma no importa, son los mismos dolores para ambos, entonces dice, ¿qué tanto me afecta con la información que ya tengo? Se trata de tener un impacto bajo en estos temas del catálogo. Como les mencionaba, SAP va a hacer un poco más flexible la asignación de la unidad de medida para que en el caso de que ustedes tengan definida una serie manual, pues sea fácil actualizarlo. Si ustedes tienen grupos de unidades de medida y todo eso, me temo que ahí sí el impacto pudiera ser que tuvieran que alinearse al catálogo nuevo de unidades, que si ya lo han visto son cientos de variantes. Ese catálogo, por ejemplo, en la última actualización va a ser reducido, se va a hacer más corto, porque incluso tiene partidas duplicadas y eso a nivel de catálogo pues está mal definido, ¿no? Muy bien, creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien quisiera que abordáramos algún otro cuestionamiento. Muy bien, ahora, quiero comentarles, por último, si ya no hay más preguntas, que eventualmente planificaremos otra sesión de seguimiento como esta. Si en algún momento tenemos información que pudiera adelantar algún proceso,
Con gusto los convocaremos a otra sesión, como, no quiero decir emergente, porque no va por ahí el tema, pero sí una sesión de actualización para comentarles los avances que hemos tenido. Aquí hay otra pregunta, dice, EDICOM no tienen cambios, todo es en SAP. Sí, si lo vemos, EDICOM está haciendo muchos cambios internos para validar toda la información que le mandamos, pero sí, en teoría, todos los ajustes tendrían que hacerse del lado del ERP. Ok, ahora sí creo que son todas las preguntas. Si no, con toda la confianza pueden enviarnos sus comentarios o preguntas si no la pudieron expresar o si revisando la documentación les surge otra a través de los canales habituales y ya eventualmente las canalizarían conmigo. Por mi parte sería todo, nada más vamos a platicarles los últimos comentarios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Como les comentó Fabián, si tienen alguna duda, por favor escríbanos. Yo les voy a hacer llegar tanto la presentación de la primera sesión del 24 de mayo y también los links de YouTube para que los puedan tener y en cuanto tengamos más información, ya sea que se las enviemos o ya sea que convoquemos a alguna sesión tipo webinar como esta. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un buen día.